Buenos días, muchachos. Bienvenidos a la clase del día de hoy de geometría. El tema a tratar, los cuadriláteros y su clasificación. Veamos. ¿Qué es un cuadrilátero? Es un polígono que tiene 4 lados. Los cuadriláteros pueden tener distintas formas, pero todos ellos tienen 4 vértices, 2 diagonales y la suma de sus ángulos internos siempre da como resultado 360 grados. Bueno, los elementos de un cuadrilátero. Entonces, en este caso, tenemos los lados, los ángulos internos. Entonces, en este caso aquí, los lados, ¿cierto? Los ángulos internos, ¿sí? Ángulos internos. Ángulos exteriores y las diagonales. Entonces, estas son las diagonales. Por otro lado tenemos los vértices, que son los puntos donde se unen los lados. Vamos para una mayor explicación. Los lados son cada uno de los segmentos que limitan el polígono. Es decir, en este caso, cuadrilátero, este rombo. Vértices son los puntos en que se unen los lados. Entonces, los puntos en que se unen los lados. Ángulos son los ángulos formados por los lados. Diagonales son los segmentos que unen dos vértices no consecutivos. ¿Listo? Entonces, esto es una diagonal, diagonal 1 y diagonal 2. Bueno, vamos con la clasificación de los cuadriláteros. Entonces, estos son paralelos y no paralelogramos. Los paralelogramos. Entonces, los lados paralelos, 2 a 2, según sean sus lados y sus ángulos, estos pueden ser. Entonces, en este grupo tenemos los cuadrados. Entonces, los cuadrados tienen 4 lados iguales, 4 ángulos rectos. Cada ángulo mide 90 grados. Los rectángulos, lados iguales, 2 a 2. Entonces, 2 a 2. Y 4 ángulos rectos. Como mencioné anteriormente, cada ángulo mide 90 grados. Los rombos, entonces son 4 lados iguales y sus ángulos iguales 2 a 2. Los romboides, lados iguales 2 a 2, ángulos iguales 2 a 2. Vamos para los no paralelogramos. En este grupo tenemos los trapecios y los trapezoides. Los trapecios, 2 lados paralelos. ¿Listo? Y los trapezoides sin lados paralelos. No, ninguno de sus lados son paralelos. Resulta que los trapecios se dividen en isósceles, escalenos y rectángulos. Los isósceles son los trapecios que tienen lados no paralelos de igual medida. ¿Listo? El trapecio rectángulo. Dice que el trapecio tiene un par de lados paralelos y donde uno de sus lados forma ángulo recto de base. Entonces, aquí hay que recordar que se llama base a los lados paralelos, es decir, estas dos bases.
Esta es una base y esta es otra base. Base mayor y base menor. ¿Listo? De esta manera el trapecio rectángulo es el que posee dos ángulos rectos. ¿Listo? Y el trapecio isósceles es el que tiene lados no paralelos de igual medida. Tiene dos ángulos internos agudos, es decir, que miden menos de 90 grados cada ángulo. Y dos obtusos que son iguales entre sí. Entonces, los obtusos son los mayores de 90 grados. ¿Listo? Entonces, esos son los trapecios. Bueno, muchachos, en este caso, ya con la clasificación, damos por terminada, digamos que como tal, la temática. A continuación los invito a escuchar un pequeño video, un pequeño recorderis en cuanto al tema visto. Buenas tardes, chicos. Hoy vengo a contaros la clasificación de los cuadriláteros. Ya sabéis que los cuadriláteros son todos aquellos polígonos que tienen 4 lados. Para clasificar los cuadriláteros nos vamos a fijar en sus lados y sobre todo en si son paralelos o no. En primer lugar tenemos los paralelogramos. Quiere decir que tienen sus lados paralelos 2 a 2. Ahora voy a convertir este paralelogramo en un trapecio. Los trapecios tienen dos lados paralelos y otros dos lados que no son paralelos. Por último, los trapezoides son aquellos cuadriláteros que no tienen ningún lado paralelo. Fijaros aquí como ni el superior ni el inferior ni los laterales son paralelos. Vamos a volver ahora a ver este paralelogramo para ver cómo clasificamos los paralelogramos. Recordamos que paralelogramo significa que tiene sus lados paralelos 2 a 2. Para clasificar los paralelogramos nos vamos a fijar en la longitud de todos sus lados y además en sus ángulos. Este paralelogramo se llama rectángulo porque tiene todos sus ángulos iguales y sus lados son iguales 2 a 2. A este paralelogramo lo llamamos cuadrado porque tiene todos sus ángulos iguales y todos sus lados iguales. A este paralelogramo lo llamamos rombo porque tiene 4 lados iguales, todos miden 3,61 y sus ángulos son iguales 2 a 2. Por último, vamos a ver un romboide. Llamamos romboide a los paralelogramos que tienen lados y ángulos iguales 2 a 2. Con el romboide terminamos nuestra clasificación de paralelogramos y por tanto nuestra clasificación de cuadriláteros. Recordaros que son cuadriláteros todos aquellos polígonos que tienen 4 lados. Listo, muchachos. Con esto doy por terminado. Espero haya sido clara la explicación. Igual manera, la próxima clase aclararemos dudas e inquietudes frente a la temática. Los invito a que realicemos los puntos expuestos en el taller en módulo. Para la próxima clase será el envío por este mismo medio y ahí realizaremos nuestra profundización alusiva a la temática del día de hoy. Muchas gracias, Dios los bendiga.